En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos ahora al vicepresidente de ANARMA, es Daniel Álvarez, ya ha estado con nosotros en más ocasiones. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Muy buenos días a todos. Bien, aquí peleando como siempre. Bueno, pero eso en el fondo te gusta porque te da chutes de adrenalina y dicen que la adrenalina es muy buena para la supervivencia. Sí, pero estar todo el día chutado no creas, tampoco es una cosa como para disfrutar. Pero bueno, sí, al pie del cañón como siempre. ¿Tú duermes bien? ¿Duermes bien? Yo duermo a pierna suelta porque creo que hago lo que debo hacer y eso ya es motivo más que suficiente pues para tener la conciencia tranquila y por tanto dormir como un lirón. Pues eso es básico. Yo he pasado de las 8 horas diarias a las 10 y la verdad es que se me nota perfectamente en el cutis y en la buena salud mental. Cosa que lo recomiendo, es decir, que los que podáis dormir 10 horas en lugar de 8, no dudéis en hacerlo. Está también con nosotros, sigue con nosotros Robert, responsable del espacio del Consejo del Armero. No sé por qué, pero te tiene mucho afecto y mucha admiración, Daniel, que hombre, lo sepas. Por favor, es el guerrero. Primero, buenos días a todos, ¿sabes? Es un guerrero. Vamos a ver, Daniel, ¿qué le habéis hecho al reglamento de armas? ¿Qué le habéis hecho? Cuéntame, que tenéis una sentencia favorable, que le habéis pegado una muy interesante a este reglamento tan apócrifo que habían hecho. Es decir, digo, hostia, que es hablar directamente con la mente maquiavélica que ha conseguido rehacer nuestros derechos como usuarios de armas. O sea que... Bueno, como sabéis, nosotros tenemos una pelea permanente contra el reglamento de armas de este país, que es el más ridículo, impresentable y prohibicionista que existe en toda Europa. O sea, esto es así. Estábamos en dura lucha con los ingleses, pero estos como se marcharon, ahora tenemos el dudoso honor de ser el peor reglamento de la Unión Europea. Y lógicamente, pues bueno, nosotros cuando se hizo la nueva propuesta de reglamento ya avisamos que íbamos a ir contra ella y así fue. Cuando salió en el 2020 en agosto, pusimos toda la maquinaria jurídica que tenemos y empezamos a analizarlo y vimos que bueno, pues que se podía meter una demanda y es lo que hicimos. La demanda ha tenido sentencia hace 2 semanas. Perdona un momento, Daniel, ¿cuándo metisteis la demanda? La demanda yo creo que fue en septiembre del 2020, porque el reglamento salió en agosto y había relativamente poco tiempo para prepararla. Yo creo que fue finales de septiembre, primeros de octubre. Lo que legalmente teníamos se metió el último día porque la verdad es que no sé si había un mes y bueno, el tema requirió bastante trabajo, análisis, porque el reglamento tiene un problema muy gordo. Estamos hablando de una materia técnica con una materia jurídica. Entonces, tú tienes tus abogados, tienes tu bufete, pero también tienes que implicarte en el tema. No solamente es cuestión de abogados, también hay una parte técnica en la que nosotros hemos hecho nuestras aportaciones, claro, porque ellos también tienen que entender de qué estamos hablando y demás. Y el último día que teníamos de plazo la metimos y bueno, pues hace 2 semanas ha tenido a bien el tribunal pues emitir la sentencia. No, sí, nosotros dimos la primicia, te lo comenté. Robert en su Consejo del Armero, pues en el momento que salió, como es una persona que tiene mucho tiempo para andar por ahí investigando y buscando información, pues lo contamos. Hay que estar enterado, hay que seguir a ANARMA en las redes y hay que enterarse de cuando publican cosas, porque yo creo que todo lo que publican es bueno para el mundo de los usuarios de las armas de este país. Entonces hay que seguirlos. Entonces yo lo único que hice fue recoger pues esa publicación y decírselo a la gente para que todos sepan que una maquinaria tan grande como es el Ministro del Interior pues a veces falla, porque a veces también los que se ponen a hacer las normas las hacen en bloque, aprueban todo en bloque y no se dan cuenta que lo que están diciendo es una somera tontería, como ha dicho el tribunal efectivamente que es una somera tontería, porque eso de que ellos puedan considerar libremente lo que es un arma de lo que no, directamente sin consultarlo, es decir
esto debería, como cualquier tipo de ley, pues aprobarse con un consenso como podría ser, por ejemplo, el Congreso. No, esto entra todo directamente de lo que diga el gobierno y esta es mi ley y si la queréis bien y si no, es lo que hay. Es que además, Daniel, Robert, un arma es cualquier cosa, es decir, es una piedra, es un ladrillo, es un martillo, es una lata de aceite de la que puedes llevar en el coche con la cual puedes abrir. Es decir, que el concepto de qué es arma y qué no es arma es tan ambiguo que no tiene francamente ningún sentido. Antes de seguir, Daniel, y que nos cuentes esa sentencia, me gustaría que la gente que no lo supiera le contases qué es ANARMA y cuáles son los objetivos de ANARMA y qué tiene que hacer la gente para asociarse en ANARMA. A ver, nosotros somos un lobby ciudadano, que es muy diferente de lo que generalmente se conoce por lobby, ¿no? Nosotros somos una agrupación de ciudadanos, una asociación que tiene un interés común, que es mejorar el reglamento de armas de este país y mejorar tanto para cazadores como para tiradores deportivos, coleccionistas de armas, y sobre todo también peleamos por el derecho a la legítima defensa. En ese aspecto somos equiparables a lo que es la NRA americana, pero en versión patria, y entonces pues estamos en constante lucha por tener una legislación acorde a lo que es la realidad y acorde a los valores y derechos individuales de los ciudadanos. Y en ese aspecto pues nosotros luchamos en varios frentes: el jurídico, el frente de medios de comunicación y activismo social. Y esa es nuestra misión. Lo que está claro, Daniel, que si no existierais, sois como la Guardia Civil. Hubiera habido la necesidad de inventarlos, porque dais un gran servicio a todos los que de una manera u otra están relacionados con las armas. Por quien no os conocía, admitís socios, admitís gente que entre dentro de vuestra asociación, y si yo estoy en este momento escuchando el programa, estoy dentro de esos sectores que tú has comentado y quiero tener el amparo de vuestra asociación, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuánto tiene que pagar? Bien, nosotros tenemos una página web que es anarma.org, de organización, y ahí en esa página web pues indica todos los pasos que hay que dar para asociarse. Tiene una cuota anual general de 30 euros, para mayores de 65 es 21 euros, y es tan sencillo como rellenar el formulario que viene en esa página. Y ya está. Nosotros nos ponemos en contacto con el usuario si vemos que falta alguno de la información que requerimos en el mismo, y le emitimos un carné de socio con el cual ya pues pertenece a la familia de ANARMA y ya está luchando por los derechos civiles de los usuarios legalmente armados. Quiero decir que dentro de nuestro colectivo, aparte que he comentado, también hay miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque también luchamos por ellos. Y otra pregunta, Daniel, ¿también se puede asociar en ANARMA empresas relacionadas con el sector, o es nada más para individuales? A ver, nuestro grupo más grande son los usuarios individuales, pero sí que tenemos una modalidad de empresa en el cual, bueno, tenemos unos cuantos armeros que sí están dados de alta como socios. En el tema de ellos tienen una cuota un poquito más elevada, creo que son 50 euros al año, y de esa manera pues son socios de ANARMA, y también se lucha por ellos, porque todo lo que sea conseguir soluciones para los usuarios repercute directamente en los armeros, así de claro. Pero vaya una cuña publicitaria que te he organizado sobre la marcha, ¿eh? Ya te digo. Seguro que la próxima semana te van a llover solicitudes de asociación. Ojalá. No, pues lo repetiremos más veces. Hay que conseguir que cuanto más gente pertenezca a esa asociación, más fuerza podremos tener. Eso está clarísimo. Ahora, vamos al lío. La resolución de esa demanda que presentasteis, ¿cuál ha sido y por qué tenemos que estar todos tan contentos? A ver, nosotros en la demanda, bueno, observamos cuando se sacó el nuevo reglamento numerosas deficiencias y numerosos abusos. Entonces, nuestra demanda tenía básicamente dos grandes partes. Atacábamos
el reglamento en cuanto a los procedimientos y la forma con el cual se había tramitado, y luego íbamos también al fondo. Había varios aspectos del reglamento que considerábamos que, bueno, pues que eran inconstitucionales o de otra naturaleza. Entonces, la demanda estaba por una parte orientada a que no se habían hecho los trámites como se debían, y en otro caso pues que había puntos, identificamos numerosos puntos dentro del reglamento que no estábamos de acuerdo y que pedíamos que fuesen derogados. Al final lo que ha sucedido es que en cuanto a la forma no nos han dado la razón, admiten en la propia sentencia que hay, y esto es literal, manifiestas insuficiencias documentales y parquedad en los documentos necesarios para su tramitación, incluso se admite, bueno, que faltan pasos, pero se considera que no es suficiente para derogar todo ello el reglamento. Es decir, está claro que lo han hecho mal, que lo han hecho como han querido, que se han saltado pasos, que no han incluido documentación que tenían, pero el tribunal decide que no es suficiente. Obviamente, la norma acata la sentencia, pero no podemos compartir ciertos aspectos de ella, y este es uno de ellos, es importante. Luego, con respecto al fondo, nos han dado la razón en un punto muy importante, que es el tema de las órdenes ministeriales. Hasta ahora, las órdenes ministeriales dentro del reglamento de armas, para que todo el mundo lo entienda, era una puerta trasera. Es decir, era la puerta trasera con la cual el Ministerio hacía modificaciones del reglamento de armas de forma express, de forma rápida. En menos de 45 días te hacían una modificación significativa o muy grande, como les diese la gana, del reglamento de armas, y apenas tenías tiempo, cintura para poder pelear porque no se aplicase. Eso ahora mismo ha sido derogado a través de una disposición que había en el reglamento, que era la disposición final tercera, en la cual se especificaba que mediante una orden ministerial se podían prohibir armas y se podían hacer otros cambios. Lo que dice el tribunal es, oiga, usted no puede emplear las órdenes ministeriales para cambiar el reglamento de armas. Y no lo puede hacer por un tema de jerarquía normativa. Es decir, usted se intenta con una figura jurídica de rango inferior, de bajo rango, intenta modificar una de rango superior. Y eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, se la derogó. Entonces, claro... Oye, Dani, vamos a darle un poquito de cancha a Robert, ya que nos dio la primicia, sobre todo porque le estoy escuchando piafar, es decir... No, para nada. Sí, se está reteniendo a sí mismo. Que va. Sí, precisamente el que mejor conoce la sentencia de Daniel, que ha sido un poco el que se ha llevado desde el punto cero esta sentencia. Yo, por lo que me ha parecido entender, lo que está diciendo Daniel es que están usando unas técnicas algo torticeras desde hace ya unos cuantos años, desde el reglamento del año 93, para intentar modificar una ley que se aprobó en el Congreso. Y eso me parece que no es así. Y de hecho creo que la primera sentencia que le está diciendo a Guardia Civil que por ese camino no van bien, ¿vale? Yo creo que este reglamento, a pesar de que todo el mundo tiene cosas malas, dice que son cosas malas, hay algunas que están bien. Yo, por ejemplo, de lo que me pude leer de este reglamento, a mí lo que me parecía terrible era el reglamento sancionador. O sea, lo del reglamento sancionador era terrible. O sea, tú lo mirabas y por un poco menos de cualquier cosa que parecería una tontería, te merecías, pues eso, ser fustigado en la plaza, ¿sabes cómo te digo? Con un látigo 9 colas. Digo, señores, esto no me parece muy lógico. Entonces, cuando empiezo a ver que ANARMA, luchando por los derechos de los usuarios de armas, empieza a interponer esta demanda, pues ya veo que por lo menos hay un poco de luz al final del camino. Entonces, yo ahora mismo escucho a Daniel y me muero de orgullo, como diciendo, oye, existe de verdad, hay cierta justicia. Es decir, por encima de lo que unos pueden hacer, están los tribunales, oye, que a veces aciertan, que no siempre van en contra de los intereses de los usuarios. Y en este caso aquí lo tienes, porque como te va a explicar Daniel ahora mismo, eso de considerar un arma a mi antojo cualquier cosa, un arma, mira, yo os voy a contar un caso curioso. Hace muchos años, Margarita Landi contaba de que un señor que se estaba muriendo, el hombre pues pidió ver al juez de paz, y estando el juez de paz delante, pues el tío ya en sus últimos horas de vida confesó haber matado a su suegra.
y pues Margarita Landi era una escritora de novela, y esto es verídico. ¿Y cómo, hombre? ¿Pero cómo haber matado usted a su suegra y tal? Y fueron a investigar que la suegra había muerto de un ataque cardíaco. Y dijeron, oiga, pero vamos a ver, hemos mirado y su suegra murió de un ataque cardíaco. No, mire usted, yo lo que hice fue atarla con unas sábanas y con una hoja, una pluma de ganso, le hice cosquillas hasta que en plena risa, pues la mujer pues se murió. Y la volvió a dejar como estaba, y como era mayor, o sea, es decir, una pluma mató a una mujer. Entonces, por esa regla de tres, si consideramos cualquier cosa, es decir, que es un arma, estamos jugando a la Inquisición. Tú recuerdas que la Inquisición era todo pecado para ellos, todo era pecado. Así les pasaba, que poco a poco se va quedando España sin población. Pues claro, no había tanto hereje, ¿sabes? Vamos me gustaría saber en los minutos que nos quedan, Dani, cuáles son las medidas que estáis pensando o que vais a tomar en un plazo corto de tiempo. Sí, vamos a ver. Entonces, lo dicho, las órdenes ministeriales no se pueden utilizar, ¿no? Y lo de lo. Pero lo más interesante que dice la sentencia, aparte de eso, es que lo que han estado haciendo durante estos 30 años ha sido ilegal. Es decir, estos señores han estado durante 30 años cometiendo ilegalidades para modificar el reglamento de armas. Entonces, sabiendo que en la propia sentencia se dice que ya en el antiguo reglamento, no el que hemos demandado, sino el anterior, ya era ilegal el uso de las órdenes ministeriales, nosotros con esa sentencia vamos a hacer varios pasos. Primero, hay otros puntos de la sentencia que nos parecen que tienen que ser revisados, y vamos a impugnar dos aspectos que nos parecen cruciales. Uno es el que ya os he comentado, de que hay defectos de forma. El tribunal dice que no son suficientes. Nosotros estamos disconformes y entonces vamos a impugnar ese punto. El otro punto que vamos a impugnar es el tema de los cargadores, que la confiscación de cargadores, nosotros hemos esgrimido el artículo 33 de la Constitución sobre el derecho a la propiedad privada y el 17 de la Carta Fundamental de Derechos Europeos de Europa, en el cual se habla también del derecho a la propiedad privada, y el tribunal hace un quiebro, una pirueta jurídica que nadie entiende y que nosotros tampoco podemos estar de acuerdo, y que por tanto también vamos a impugnar. Eso por un lado. Y luego la segunda acción que vamos a hacer es requerir al Ministerio del Interior que, en base a la sentencia que le está diciendo que las órdenes ministeriales antiguas ya eran ilegales y que son nulas de pleno derecho, que sea efectivo esa nulidad. Es decir, oiga, aquí hay una sentencia, le dice el tribunal que todas las OMs que ha hecho usted son nulas, pues quiero que eso se ejecute. Es decir, se cumpla. Y para que se cumpla, se lo voy a requerir. Y se lo voy a requerir judicialmente. Entonces, nuestro bufete de abogados ya está preparando ambos casos. En un caso tenemos hasta el 11 de mayo para impugnar esos puntos que os he comentado, y luego tenemos más tiempo ya para requerir al Ministerio del Interior que cumpla la sentencia. Dani, tenemos que seguir hablando del tema, pero se nos está echando el tiempo encima. Hay algo que me gustaría en otro momento que comentes, cuando se pretendía requisar todos los cargadores, y que de los no sé cuántos miles de cargadores que se prevé que hay en España, se presentaron nada más 2 ciudadanos a depositar 26 cargadores en total, y encima las intervenciones no sabían qué hacer con ellos. Es una anécdota que no deja de tener también su punto de gracia, el imaginar la cara del guardia civil cuando llega un ciudadano y dice que vengo a depositar estos 10 cargadores, y si el guardia civil no tenía las instrucciones debidas, como no las tenían, pues se nos está echando el tiempo encima. Me están avisando desde control que o corto o me cortan, y prefiero el seguir los horarios. Daniel, muchas gracias por tu trabajo, tu participación en el programa, por ese buen hacer de la asociación ANARMA, y Robert, muchas gracias también a ti. No sé si vas a llegar para lo que tú mandes, jefe. ¿Montas en bicicleta hoy o...? No. No, todavía no. Pues nada, que disfrutéis del puente, y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte para los dos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias.